Bendito eres tú, Dios mío. Esta mañana me vine pronto a la iglesia, como siempre suelo hacer. Y estaba leyendo el libro de Mateo y me encontré con unos textos que no son muy comunes. Me encontré con unos textos que no había escuchado nunca predicándose de ellos. Unos textos raros. De hecho, me había encontrado con un milagro raro que Jesús hizo. Me pregunté, Dios mío, pero ¿por qué este milagro tan raro? ¿Para qué? Para que entendamos nosotros algo. Es un milagro que seguramente sabéis que Jesús manda a Pedro para que abra la boca de un pez, que saque una moneda y que pague un impuesto. Es un milagro que nadie habla de él. En la palabra del Señor, repito, no había escuchado nunca hablándose de este milagro, pero para que podamos entender este milagro y el contexto por qué este milagro, debemos leer en la palabra un poquito antes. Esto está en Mateos 17. Voy a estar leyendo del 22 en adelante. Yo creo que el hermano Nicolás ya había expuesto de lo que yo iba a hablar. Aleluya. Dice así. Mateos 17, versículo 22. Estando en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero el tercer día resucitará. Y ahora viene algo que a mí me ha impactado, y dice la Biblia: los discípulos se entristecieron mucho. Cuando me topé con este texto, pensé, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Veo a un Jesús que anuncia tres cosas. No es ni la primera vez ni la última vez. El Señor durante todo su ministerio anunció esto. Veo a un Jesús que anuncia el sufrimiento, que anuncia la muerte y que anuncia la resurrección. Y en estos textos también veo algo y que me llama mucho la atención, que dice la palabra que los discípulos, al escuchar esto, se entristecieron. Y piénsalo un poco, hermano. Él dice, el Hijo del Hombre será entregado, será mutilado, lo que hicieron con él, pero el tercer día resucitará. Termina con este anuncio, dice que resucitará el tercer día. Sin embargo, los discípulos se entristecen. No lo entiendo. ¿Cómo que Jesús termina diciéndole a los discípulos, mira, el tercer día resucitaré? Y ellos se entristecen. Ellos creen que Jesús va a estar entregado a los hombres y muerto por los hombres. Pero ellos no están creyendo que el Cordero, el que ha estado con ellos, va a resucitar.
Por eso quizás que ellos se entristecen. Parece que ellos no son capaces de creer o de entender lo que Cristo les dice una vez más. No es ni la primera ni la última. Cristo se mantenía en su mensaje. Jesús les está diciendo y lo que les estaba diciendo, yo voy a resucitar. Qué raro que no creen a Jesús, que me de estar sonriendo, decir gloria al Señor. Gloria al Señor porque Isaías lo dijo, porque Jeremías lo dijo, porque el Viejo Testamento habla de esto. Ellos se entristecen. Pero qué raro que se entristecen, que llevan a Cristo, que lo agarran, que lo entregan en manos de pecadores, que lo crucifican. Qué raro que ellos estuvieron caminando con Cristo, viendo a Cristo como resucita a Lázaro, viendo a Cristo como resucita a la hija de Jairo. Qué raro todo esto, que ellos se entristecen cuando dice Cristo que seré entregado a los hombres, moriré y el tercer día resucitaré. Yo no lo entiendo. Pero, ¿por qué os entristecéis, hermanos? ¿Por qué os entristecéis? ¿No creéis en mí, que soy el Dios de la vida? Que habéis caminado conmigo, que he parado tormentas en medio de un barco que estabais temblando, que hice a Pedro caminar sobre las aguas. ¿No creéis en mí? Que resucitaré tercer día, borregos, alegraos. La Biblia dice que os entristecen. Hermanos, creo que aquí es el problema de la iglesia de nuestro siglo. Creo que el problema de la iglesia es la incredibilidad. Somos incrédulos. Por eso vivimos cabeza abajo tristes. Porque no lo creemos en totalidad. Creemos lo que nos conviene. Creemos lo que nos agrada. No creemos al Señor en totalidad a su palabra. Veo 12 borregos estando con Él, que dice Cristo que resucitaré, y se entristecen. Pero bueno, ¿pero qué es esto, por favor? La iglesia de hoy día cree en Dios, pero no cree a Dios. Es el mayor problema que la iglesia hoy día vive. Creemos en Él, pero no le creemos a Él. Porque por eso vivimos en una tristeza que no hay nada que nos dé gozo. Porque escogemos lo que creer, no lo creemos todo. Repito, si creemos el 99% de este libro y el 1% no lo creemos, somos incrédulos. Y la palabra dice que los incrédulos no reinarán con Él en el cielo, sino el sitio de la gente que es incrédula es el infierno. Creemos que el sábado es día del Señor, que es día de descanso. No hacemos culto el sábado, hacemos culto domingo. Creemos que el sábado es día de descanso y trabajo más que todos vosotros. ¿Qué es esto, hermanos? Creemos que es malo sentarnos en silla de escarnecedores, celebrar fiestas paganas. Lo creemos que es malo, pero permito que mi hijo venga a su novia, que es del mundo, y duerma en mi casa con ella. Así de claro lo digo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué nos hemos creído que somos? Y nadie me dice nada, la gente lo aplaude. ¡Ole! ¡Ole, tu hijo tiene novia! Pero nadie dice nada. Pero hermanos, ¿qué nos hemos creído? Y luego queremos que las cosas nos vayan bien. Decimos, no, hay que guardar mandamientos, pero cuando es el día del 9º mandamiento, que guardar el Shabbat, nadie guarda el Shabbat. Venimos y nos congregamos el domingo. No es malo, no me entendáis mal. Pero ¿por qué no decimos, no? Lo primero es el Señor, luego el trabajo.
No es que, sabes, mi jefe me dice que tengo que trabajar sábado, que tengo que trabajar domingo y no vengo a la iglesia por el trabajo. Crees más en tu trabajo que en Dios, hipócrita. Y vivimos en medio de gente que dice que ama al Señor, pero no obedecemos los mandamientos. No, es que es malo celebrar aquello, pero no celebro aquello, pero hago lo otro. Hermano, esto es la mayor hipocresía de la iglesia del siglo XXI. Porque subimos aquí, predicamos una cosa, pero luego en mi casa acepto otras. Y decimos, Señor, no tengo gozo. Señor, no tengo paz. Pero ¿cómo vas a tener gozo, hipócrita, si no crees en lo que yo te mando? Vivimos en medio de gente que no es que el trabajo, si no trabajo no como, pero si Él dice que cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de usted? Excusas sobre excusas, no somos capaces de llevar nuestras casas. Que se está derrumbando mi casa. Que tengo una hija rebelde, que tengo un hijo rebelde, y luego vengo, me subo y predico aquí. La Biblia dice en 1 de Timoteo, quien desea el obispado, buena obra desea. Hermanos, me sentí tan sucio, pero ¿cómo que yo me subo aquí a predicaros a vosotros y yo no soy digno ni capaz de sujetar a mis hijos? Y sigue diciendo, que sujete a sus hijos bien. ¿Qué estoy haciendo? El paripé aquí con vosotros. ¿Seremos capaces de llevar el listón tan alto de esta iglesia del camino, que hay un hombre que ha pagado el precio y nosotros venimos aquí, aplaudemos, nos creemos? No somos capaces de venir el miércoles a orar, el viernes en el culto, yo con mi esposa, aquí, 2 personas. ¿Qué es esto, hermanos? El pastor ya ni le digo nada porque llora, dice, nunca, jamás he visto una cosa así. O somos o no somos. No, todos tenemos problemas. Mira, más que yo nadie tiene, más que el hermano, nadie tiene problemas. Pero decídete, no hay mediocres en el cristianismo. O somos blancos o somos negros. Tus problemas son los problemas de todos. Si tienes problemas aquí, tienes que venir aquí, oramos juntos. Nos escondemos, soy el primero, hablo por mí. Me escondo de mis problemas que tengo en la casa. Discuto con mi mujer, no me llevo bien con mi hijo, choco mucho con él. Mi hijo me dice a veces, papá, eres un dictador porque solamente impones. ¿Pero qué es esto? Y luego queremos recibir gozo del Señor y alegría. No le creemos a Él, hermanos. Yo creo que la iglesia vive los peores tiempos porque tenemos la palabra, decimos que conocemos la verdad, pero vivimos en una amargura. Tenemos casas, coches, dinero, no me falta nada, pero no estoy feliz. Yo no estoy feliz. ¿Me creéis que no estoy feliz? Que tomo pastillas para dormir. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Señor? Hipócrita, porque no cumples con la palabra. Quien anda en integridad, dice la palabra, anda en confianza. Yo no sé si mañana me muero o me voy al cielo, no lo sé. Dudo de mi salvación, lo dudo. ¿Por qué? Porque no ando en integridad. Porque no ando como a Él le agrada, porque el sábado me de obedecerlo, me de hacer culto el sábado, me voy con... Yo qué sé lo que hago. Es Biblia, no es otra cosa. Que lo dijo el hermano otro día, vamos a hacer culto el sábado. No, es que los hermanos igual no pueden venir, no pasa nada, hacemos domingo culto. Pero guardamos el día de sábado, pero hacemos lo que al Señor le agrada. Ninguno, hermanos. Es que no pagamos precio. Los discípulos han estado con Él, que lo han visto resucitar a Lázaro. Murió Lázaro 3 días, después se fue. Lázaro, sal fuera. Y se quedaron tristes porque el Señor les decía, mira, me machacarán, me crucificarán, pero el tercer día resucitaré. Pero ¿cómo puedes ser tan incrédulo que has estado con Él, que has visto los milagros y te quedas triste, atontado,
Alégrate, sonríe, gloria al Señor. Y somos así. ¿Por qué los discípulos solamente creyeron en lo primero que Cristo dijo? Mira, que lo llevarán, pero no creyeron en el segundo. Creo que cuando nos sentimos mal y cuando nos sentimos tristes, hay que dar gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay esperanza de que la tristeza pueda traer gozo. Ahora, lo malo es que usted haga todo lo que he dicho y que digas, estoy bien, estoy santo, me voy al cielo, que no hay arrepentimiento ni tristeza. Pero si usted lo hace y sabe que está mal, cabizbajo, triste, da gloria a Dios por ello, porque todavía hay esperanza. Dice la palabra que la tristeza trae gozo, trae paz, trae esperanza. Que el Señor nos dé tristeza cuando no hacemos las cosas bien. Fíjate lo que dice Lucas 9, ponme Lucas 9, versículo 62. Lucas 9, versículo 62. Es palabra muy fuerte. Dice así: y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si decimos que somos, creemos en esta palabra, nos bautiza, ojo, nos declaramos delante, nos mete en el agua y miremos atrás como la mujer de Lot, nos engañamos a nosotros mismos. Cada vez creo más que no hay cristianos en Teruel. Amén. Lo repito, cada vez creo más que no hay cristianos en Teruel y que no somos capaces de llevar esta obra conforme a Él le agrada. ¿Por qué no somos capaces? Porque no cumplimos a lo fácil. Que no puedo cumplir, que me peleo todo el día. ¿Qué es esto, por favor? Que no son importantes los dones. El diablo tiene más dones que tú y yo. Que no son importantes que tú pongas la mano sobre una persona y las... No, importante es cómo te comportas, cómo controlas tu carácter, cómo andas. Esto es la importancia de uno que agrada al Señor. Por muchas buenas obras que hago, que doy mi vida, que saco dinero del banco, que vendo mi casa, doy a los pobres de comer, si no me comporto como me debo comportar, es igual con cero. Me lo dice mi mujer. Dice, tú hablas más de Cristo que todos juntos, pero a veces tu comportamiento deja de creer que eres hijo de Dios. Me avergüenzo de que mi mujer me aplauda, que me diga, vaya hombre que eres, que te quiero seguir. A veces me dice esto. Me avergüenzo cuando a veces me dice mi hijo, ¿sabes qué, papá? Está bien, yo no hago las cosas del Señor como debo hacerlos, pero es que me fijo en ti y no veo un espejo en ti. ¿Qué es esto, hermanos? Y vengo aquí, os predico a vosotros, y ¿qué va a aparentar lo que no soy? No somos dignos. No somos dignos. La tristeza, traducido por Google, dice que la tristeza nos ayuda a procesar el dolor y adaptarnos a nuevas realidades. La tristeza es la desconexión con la divinidad. La tristeza es una señal de que algo va mal. Así que si usted está triste es por algo, porque no estás bien. Por mucho gloria a Dios, aleluya, cantamos, oramos, no estás bien. ¿Por qué? Porque o cumplimos todo o no cumplimos nada. ¿Sabéis lo que el Señor dijo? Os voy a leer un texto para que os vuele las cabezas. Ponme por favor Mateo 17, 24. Mateo 17, 24.
dice así. Cuando llegaron a Capernaum vieron a Pedro. Mateos 17, 24. Vieron a Pedro los que cobraban las dracmas. Ay, perdón, esto no es, espera, perdón, me he liado. Bueno, seguiremos leyendo. Voy a seguir leyendo Mateos 17, sigo leyendo a donde he parado, ¿vale? Dice así. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los impuestos del templo y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Pedro dijo: sí. Al entrar Pedro en casa, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quien cobra los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos, por mí y por ti. ¿Cómo que los apóstoles se entristecen? Y de un momento a otro, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban impuestos y le preguntando si Jesús pagaría estos impuestos. Y ahora empieza la locura. Quien cobraban los impuestos en aquella época, en aquel sitio, no eran los judíos puestos por los romanos. Eran los judíos que cobraban impuestos para la casa del Señor, que fue un mandamiento dado del Señor desde la antigüedad, desde la época de Moisés. El Señor dijo que todo varón, esto está en Éxodo 20 creo, que todo varón que tiene más de 20 años tiene que pagar un impuesto. ¿Para qué? Para que el tabernáculo siga llevándose. Lo mismo pasaba en la época de Jesús. Los judíos daban impuesto para que la sinagoga siguiera a pagar sus cosas. Los romanos obviamente no decían nada. ¿Por qué? Porque si ellos dicen algo, tenían que pagar ellos impuestos. Entonces los romanos dejaban tranquilo a los judíos para que ellos pagaran sus impuestos y se pagaban sus iglesias. Y ellos vienen y, como siempre atacaban al maestro, vienen a donde Pedro y le pregunta esto a Pedro: Pedro, ¿será que Jesús paga los impuestos? Es una locura, porque todo lo que he dicho está en Éxodo 30. Vamos a leerlo para que nos quede claro. Éxodo 30, versículo 12 al 14. Dice así, Éxodo 30, 12 y 14. Dice: cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará al Señor al rescate de su persona al ser empatronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Cada uno de los censados deberá pagar 5 gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. La ofrenda del Señor será de 5 gramos de plata. Todo el que sea censado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Señor. Es decir, todo tenía sentido. Viene Cristo y hay gente que dice que no, que Cristo vino a otorgar, a romper la ley. Viene Cristo y una vez más veo a Cristo que un ejemplo en lo que predicaba, en lo que hacía. Que Cristo no es como tú y como yo. Cristo lo que predicó lo puso en práctica y lo hacía. Era varón perfecto, inmaculado.
Y al final de este texto dice Jesús a Pedro que pague el impuesto y él, Pedro, pues obviamente lo paga. Me llama mucho la atención. Esto significa que Pedro tenía más de 20 años y hay gente que dice que los otros discípulos eran menores. Yo no creo esto. Yo creo que los otros discípulos no se encontraban en aquel momento porque la Biblia especifica que estaba Cristo y Pedro. Y también creo que los doctores de la ley se fueron a buscar a Jesús a decirle, ¿será que este Cristo tuyo, le dijeron a Pedro, paga impuesto? ¿Por qué decían ellos esto? Me da de entender que ellos se dieron cuenta que entra Cristo en la sinagoga, rompe, tira mesa y dice, ¿habéis hecho de la casa de mi padre? Me da la impresión de que ellos iban donde vivía Jesús, tocaba la puerta, nunca estaba. ¿Por qué? Porque estaba demasiado ocupado. Vivía predicando, haciendo la obra. Pero Pedro más que nunca dice, sí, mi Cristo, mi Señor paga este impuesto. La pregunta que le hace Jesús, la pregunta que le hacen a Jesús, ¿pagas el impuesto? Pedro dice, sí, mi Señor paga el impuesto. Pero Jesús, como un buen judío, cumplió con la ley que le ha sido dada a Moisés. Y cumplió con todo, a rajatabla. Jesús no es como nosotros, que cumplamos con lo que nos conviene. Esto es lo que quiero debatir. Cumplamos con esto sí, esto no. Esto, bueno, es para mí. No, Cristo cumplió a rajatabla. Tuvo que pagar impuesto porque estaba escrito en la ley de Moisés. Él pagó impuesto, que no se echó para atrás. Pero esto, como era mandamiento de Dios a los judíos de más de 20 años, pues el Señor tenía más de 20 años y cumplió con esta ley. Y este es el texto que quería leer antes, lo he dejado para ahora. Ponme por favor Mateo 5, versículo 17. Dice así. Mateo 5, versículo 17, es muy clave, que dice Jesús, no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Cristo cumplió a rajatabla todo, absolutamente. ¿Qué dice más? Porque os aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo? ¿Que nosotros queremos ir al cielo y no guardamos el día de sábado? ¿Que nosotros somos cristianos y permitamos que pasen cosas en nuestra casa y nadie dice nada? Pero estamos contra la palabra y ponemos iglesia bíblica. Ya no somos iglesia bíblica. Pero ¿qué pasa con nosotros? Aquí nadie me dice, mira hermano, estás mal. Tu casa no está conforme a la Escritura. Nadie dice nada. Y nos creemos mejor que los demás porque no celebramos Navidad, porque no celebramos la Santa Cena un domingo por la mañana, pero somos peor porque sabemos lo bueno y seguimos haciendo lo malo. Y nos iremos de cabeza al infierno todos, absolutamente todos, si no cambiamos de vida. Y si no estás triste, ya estás condenado. Si estás triste como estos discípulos, todavía hay esperanza, porque el Señor a través de su palabra nos habla. ¿Cómo que Cristo paga el impuesto? Y ahora fijaros en la respuesta del Señor, que me ha matado. Fíjate lo que dice. Pedro dice en el versículo 25, sí, claro que mi Cristo paga el impuesto. ¿Por qué era tan seguro Cristo que Jesús pagaba el impuesto? Porque Pedro lo vio. Porque Pedro llevaba caminando con el Señor y lo vio pagando el impuesto. Y sabía que paga el impuesto.
Pero dice la Biblia que Pedro estaba fuera con los doctores de la ley y Cristo estaba dentro. Pero pasa algo. Entra Pedro dentro, se encuentra con Cristo y Cristo, sabiéndolo todo, fíjate lo que al entrar en la casa Jesús ya sabía lo que Pedro dijo. Y que hablando Pedro le dice Jesús, ¿qué te parece, Simón? Versículo Marcos 17. Es brutal lo que el Señor ya sabía, lo que Pedro le había dicho a la gente que estaba afuera. Le dice el versículo 25, él dijo, si al entrar Pedro en la casa, Jesús le pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? Esto es brutal. Jesús le preguntaba a Pedro, ¿los reyes de la tierra cobran los tributos de sus hijos, de su casa? ¿Vosotros habéis visto que el rey de España cobre tributos de sus hijas? No, lo paga usted y yo, los extraños. Cristo de alguna manera le quería decir a Pedro, yo no debo pagar impuestos, porque mi Dios es mi Padre y esta es mi casa, pero yo pago ¿para qué? Para cumplir con la ley. ¿Y nosotros qué? Que el hijo del rey paga impuesto para cumplir, ni una coma, dice. Yo he venido a cumplir la ley. Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos? Pedro le pregunta a Pedro, porque Pedro lo da por hecho. Pedro dijo que sí. ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le responde, opa, Pedro, igual te has equivocado, Pedro, que le has dicho a esta gente que Cristo paga aunque paga. Pedro quizás debería dar otra respuesta. Mi Cristo no debe pagar porque es el hijo del rey. Pedro le respondió, versículo 26, de los extraños. Claro, en una casa real no pagan los de la casa los impuestos para el rey. Pagan el pueblo, los extraños. Luego, dice Jesús, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Y paga el impuesto por mí y por ti. Para los que están fuera, que no digan nada. ¿Cómo? ¿Que debemos cumplir la ley para que nadie nos pueda juzgar? Sí. Porque por mucho que yo tengo a Mark de pastor, por mucho que yo predico la Biblia, si no hago conforme predico, me iré al infierno de cabeza y soy hipócrita. Y esto es lo que el Señor nos quiere hablar. No hay otro evangelio ni otra cosa que si no cumplimos hasta el punto y la coma de esto y permitamos que que yo no soy digno de llevar mi casa, pero ¿qué dices? ¿Cómo puedo yo venir aquí, subir y predicaros a vosotros? Y esto es así. Quizás si esta gente conociera quién era Cristo, no se irían a preguntarlo, ¿tú pagas impuesto? ¿Cómo voy a pagar impuesto, hipócrita? Si soy el hijo del que ha hecho todo. Yo soy Dios viviendo en carne. ¿No leéis el Viejo Testamento? ¿No sabéis que viene uno y que no sabían porque no lo conocen? Somos peores que ellos. Somos peores porque enseñamos con el dedo, mira mira lo que le pasa en su casa, mira esta, ¿y mi casa qué? Es muy fuerte esto. Decimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no pagamos con la santidad para Él. Y decimos que dentro de nosotros mora no mora dentro de ti el Espíritu Santo. Porque si no pagamos el precio, está muy lejos de... Lo dijo el hermano, vivimos por los sentimientos.
amamos a que nos conviene. Si el hermano viene, me corrige, me tira de la oreja, me dice, Iker, como te comportas con tu mujer no está bien, dejo de amarlo. Esto es amor. Cuando uno viene y te estira de la oreja. Ahora, si él me aplante, muy bien, qué bien, dale a tu esposa, muy bien tu hijo, bravo. ¿Qué es esto, hermanos? No hay Biblia en nosotros. No hay verdad ninguna en nosotros. Termino. Los cobradores de impuestos que se fueron a donde Pedro no conocían a Cristo. Por eso se fueron y Pedro, como conocía al Señor, y lo dijo, sí, mi Jesús claro que paga impuestos. Jesús le enseña a Pedro de quién es Él. Más bien Él le enseña de que Él cumple con toda la ley. Le dijo, Pedro, cuando yo no esté, haz todo lo que yo te he enseñado. Y aunque no te irá bien, estarás feliz y morirás riéndote. Uno está triste cuando no hace las cosas del Señor bien. Y gloria al Señor, repito, por la tristeza. Gloria al Señor por cuanto uno está triste. Porque si todavía estás triste, es que hay algo bueno de Él en ti. Que todos mis amigos que se van por allá y yo me voy y sé que no está bien, pero no estoy bien, me voy con ellos y, jolines, me pasa algo. Es que ellos toman, ellos beben, intento, tomo, bebo, pero hay algo. Lo hacía yo, me drogaba como un cerdo. Después de que me predicara el Evangelio el hermano Dimitrie, trabajaba de noche y delante con vergüenza de mis hijos, me drogaba. Y después de drogarme, cuando me despertaba el otro, digo, ¿qué he hecho, Señor? Que me drogaba para olvidarme de esta voz que me decía, no estás bien, fuera de mí, no estás bien. Y otra vez me venía la voz y otra vez, y otro día y otra vez tomaba para olvidarme. Escúchame, la tristeza trae gozo. Todos puedes, tú no, nos lo dice el pastor. Y deberíamos pagar el impuesto nosotros en cumplir con lo que pone en la palabra. Si lo ha pagado Él siendo el dueño de todo, ¿por qué nosotros no lo pagamos? ¿Por qué no pagamos el precio del Evangelio? Y ahora te digo más, ¿sabes lo que le dijo Cristo a Pedro también? Le dijo así, Pedro, la paga del pecado es muerte. Sois todos pecadores, pero yo pagué por vosotros en la cruz con mi propia sangre. Amén. ¿Os estáis dando cuenta como no merecemos nada? Pero que Él vino, cumplió. Dice la Biblia que fue un varón nadie es perfecto. No me entendáis que ni yo soy, nadie es perfecto, y la Biblia dice que el único perfecto fue el Señor. David fue conforme al corazón de Dios. Moisés era tartamudo. Veo en la palabra hombres imperfectos, pero con temor y que cumplían la ley y que cumplían la escritura. Dice, cuando uno se pone a leer las cartas que ha escrito aquel apóstol que se llama Juan, que es el apóstol de amor, hoy día la iglesia, no, hay que tener más amor. ¿Qué es el amor? Siempre lo decimos, el amor es sentimiento. El amor de Dios no es sentimiento, es mandamiento. Porque en la primera carta, en la segunda, en las cartas que Juan escribe a la iglesia, Juan habla más de mandamientos que de otra cosa. Te voy a leer 3 versículos y termino. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor que aprendemos y este es el amor que andemos según sus mandamientos. ¿Cómo que este es el amor, andar según sus mandamientos? Pero yo no siento de no hacer lo malo, mi sentir es de hacer lo malo. No, esto no es amor. Amor es que andemos según sus mandamientos. Primera de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos la Biblia. Primera de Juan 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos la Biblia. No hay amor sentimental.
El sentimiento, el amor lo trae el diablo, que es el Cúpido. Dice, no, ay, qué bien que se ama mi hija. Es que mi hijo está con una y se aman. Ay, y lo aplaudemos. Pero si esto le desagrada al Señor, nosotros no podemos aplaudirlo, sino es decir, oye, está mal lo que haces. Hermanos, vivimos tiempos que ya no nos importa lo escrito. A veces, te digo más, a veces buscamos estar bien en la familia sin cumplir con esto. Y Cristo dice que Él es separación. No para que mi madre, para que mi padre estemos bien, que nos veáis bien, vienen, los meto en mi casa y hay problemas en mi casa. Pero la Biblia dice, te has casado, haz casa. Y cosas así miles, y me pongo a dar ejemplo, ¿por qué? Porque no amamos. El que ama al Señor a veces se separa de su hijo, a veces se separa de todas las cosas, porque lo primero es el Señor, luego la familia. Y si hacemos las cosas para estar la familia junta, si no es su voluntad, nos engañamos. No, que mi hijo, quiero que mi hijo se bautice. Si el Señor lo querrá, Él vendrá, pero yo no le debo aceptar a mi hijo, Él lo sabe, que no acepto lo que hace. Y que el Señor nos ayude a que sea antes que todo su palabra. Porque somos hipócritas, somos incrédulos. Y es muy fuerte esto, pero los discípulos, haber estado tanto tiempo con Cristo, pero bueno, y a veces la gente utiliza este pasaje de la moneda, que tenemos que pagar impuestos. No, Cristo no se quiso referir a esto. Cristo quiso dar el ejemplo de la moneda del peso, no para que nosotros diezmamos, que esto también es bíblico, sino para que nos demuestre a nosotros que Él cumple toda la ley. Aunque no debería cumplirla, aunque no había pecado en Él, Él se puso en una cruz y se hizo maldito por nosotros. La muerte no pudo con Él. Dios tuvo que girar la cabeza para que Cristo muera. ¿Por qué? Porque estaba impoluto. Pero cumplió lo que su Padre lo mandó. ¿Y nosotros? A veces me avergüenzo tanto porque yo no puedo levantarme a veces en medio de mi familia y decir, mira, esto es... ¿Por qué? Porque no soy ejemplo. Y uno vive en una tristeza, y lo dijo David, oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Porque David no estaba bien. David amaba al Señor, dice la Biblia que fue íntegro en el Señor, pero su corazón deseó una mujer que no era suya. Que David se fue con la mujer de su mejor guerrero que hay y lo mandó en la guerra para que se acostase con ella. Llegó un momento en la vida de David que era tan triste que dijo, Señor, quítamelo todo. Quítame todo lo que tengo, pero dame gozo. Vivimos sin gozo. Nos hacemos llamar cristianos. Mira, queremos pagar el cristiano. Mira, voy a hacer bien, voy a dar al X. No somos cristianos porque damos. Somos cristianos por cómo andamos. Y lo he aprendido y lo estoy viendo, que cuanto más doy es peor, porque no, el Señor no se compra. El Señor se gana de rodillas. Amén. El Señor se gana haciendo altar en nuestra casa. Y creo, mira lo que te digo es fuerte, y esto será grabado para siempre. Creo que no somos capaces, que nos hemos equivocado en escoger un local. Porque la iglesia no es un local, la iglesia es nuestra casa. Si no podemos tener la casa asumida al Señor, ¿cómo vamos a mantener esto? Las iglesias no eran locales, la Biblia dice que eran habitaciones altas donde se reunían los discípulos. Nosotros queremos iglesias, no hay Dios en medio de multitudes. Cristo le molestaba a la gente siempre. Así que el Señor nos ayude a recapacitar y que el Señor me ayude a recapacitar, porque no me sirve predicar y no ponerlo en práctica. Creo que es tiempo de que podamos convocar un ayuno y oración para que Él nos perdone. Creo que es tiempo de que el miércoles ayunemos todos y el miércoles por la tarde vengamos aquí y oremos. ¿Lo hacemos? Amén. El miércoles ayuno desde la mañana hasta la tarde. Vamos a ayunar, vamos a buscar al Señor, porque es lo único. Si hay tristeza en nosotros, hay esperanza, porque Él nos ama, hermanos. Ahora, si no hay tristeza, preocúpate, porque ya dice la Biblia, eres condenado.
El que no, si nosotros creemos y sabemos que hacemos las cosas mal. La Biblia dice que los reyes, el viernes tenía un mensaje muy lindo, que los reyes, cuando escuchaba que el pueblo pecaba, rompía sus vestiduras y ayunaban y oraban al Señor para que el Señor los perdonara, y Él lo hacía, porque el Padre está ahí escuchándonos. Señor, por favor. Así que nada más, que el Señor nos ayude, y Dios mío, le pido que ponga tristeza en nosotros, en nuestros jóvenes, en la hora de caminar, andar. Dios mío, te ruego que tú pongas tristeza en nosotros si no estamos bien. Gracias por tu palabra. Gracias porque me demuestras que siendo tú el hijo de rey, tú pagas impuesto, es decir, que has venido a cumplir la ley, no a abrogarla. Que tú vienes a cumplir la ley entera, y el que mira atrás y no la cumple entera, no existe que se pueda llamar cristiano. Te ruego que nos pongas en nuestros corazones este enamoramiento, este celo por tu palabra, que estemos celosos por tu palabra. Por favor, pero no solamente, como decía el hermano, no solamente leerla al principio, sino también cumplirla, Dios mío. Te ruego que nos perdones, que nos levantes, que nos limpies, siempre lo has hecho. La Biblia dice que el corazón entristecido, el que busca a Jehová, será redimido, será levantado, prosperado. Te ruego que nuestra prosperidad esté en ti, no en cosas materiales si no te agrada, sino en ti, que podamos decir con boca llena de gozo: somos tus hijos. Que te agrada cuando miras, Teruel, que veas un punto de luz, porque estoy seguro que hay muy pocos puntos de luz en Teruel. Te ruego que levantes un punto de luz en este sitio, que podamos brillar, no por lo que decimos y por lo que nos comportamos y cómo andamos. Te ruego, hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.